Bienvenidos al video tutorial número 2 para ayudar a administrar nuestra clase a través de Google Classroom. En el video anterior vimos cómo crear la clase, hacer que los estudiantes se inscriban y publicar nuestro primer material. En esta segunda parte veremos cómo crear y procesar una encuesta de inicio de asignatura y cómo crear y procesar una evaluación diagnóstica. Empecemos. Anteriormente, en el papel de docente, había creado ya 3 clases de filosofía. Les he cambiado el nombre para hacerlo un poco más corto. Ahora tengo Filosofía Primero A 2020, Filosofía Primero B 2020 y Filosofía Primero C 2020. Aparte de eso, en la primera clase, Filosofía Primero A, he creado e inscrito 2 alumnos. Uno con una cuenta particular mía como estudiante y otra con otra cuenta que vamos a estar trabajando para ver cómo procesar estos datos de alumno. Si ingreso a Filosofía Primero A, puedo ver que en la parte de personas constan 2 estudiantes ingresados. Ahora me regreso a la parte de trabajo en clase y veo que hice una unidad llamada diagnóstico y encuadre. La vez anterior había colocado como material de inicio del año únicamente el libro con el que van a trabajar. Recomiendo personalmente que además de hacer un texto mejor estructurado, mucho más creativo de bienvenida, se ponga otro material como por ejemplo, no sería mala idea, un video de presentación donde el docente de manera personal se dirija a los estudiantes. Además, se necesitaría o sería ideal también que se dé un documento con la planificación de la materia. Asimismo, en este mismo documento o en otro documento, la metodología que se va a utilizar en la materia y el tipo de evaluación para que los estudiantes tengan esto como un respaldo para que sepan cómo va a funcionar la clase. Además, es buena idea también tener un documento con reglamentos de la clase o si se quiere una carta de acuerdos y compromisos que los estudiantes van a leer. Todo ese material sería adecuado tenerlo aquí como material de inicio del año. Ahora bien, después de este material, lo siguiente como parte del encuadre de la clase sería una encuesta para poder obtener datos de los estudiantes con respecto al inicio del año. Vamos a ir a trabajo en clase nuevamente y vamos a ver precisamente cómo elaborar una encuesta de encuadre. No es una prueba de diagnóstico, sino una encuesta precisamente. Entonces, para poder hacerlo de mejor manera y aprovechar las herramientas que me da Google Classroom, voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a poner crear una tarea de cuestionario. Esto me va a crear una tarea con un cuestionario que se le puede asignar una calificación. Pero esta vez no lo vamos a hacer con una calificación, sino tipo encuesta. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Voy a poner como tarea de cuestionario. El título que le pondré es encuesta de inicio de asignatura. Le pondré algunas instrucciones como por ejemplo llene la siguiente encuesta. Cada quien podrá ser mucho más creativo con las instrucciones. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a revisar para quién iría esta encuesta antes de enviarla. Como quiero la misma encuesta para todas mis clases, bueno, si tengo solo una clase, yo diría solo quiero enviarla a estos alumnos. Pero en este caso, lo que quiero es enviarle a todas mis clases que doy exactamente el mismo contenido. Entonces voy a enviársela tanto al primero B y al primero C. Todavía no se la estoy enviando, solamente estoy configurando. No va a tener calificación, va a ser una encuesta sin calificar. Puedo asignarle una fecha de entrega si deseo. Voy a asegurarme esta vez de que pertenezca a diagnóstico y encuadre. Si ustedes vieron el primer video, recordarán que ahí creamos el tema diagnóstico y encuadre. Ahora simplemente se lo voy a asignar, nada más. De aquí viene la siguiente parte. En este momento lo que vamos a hacer es crear la encuesta. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí está el dato adjunto, que es un formulario de formularios Google. Yo lo que voy a hacer es un clic para abrirlo y se va a abrir como un blank quiz o una encuesta o un cuestionario en blanco. Lo primero que debo hacer es asignarle un nombre adecuado. Por ejemplo, encuesta de inicio de asignatura. Encuesta de inicio de asignatura. Vamos a hacerle algunas configuraciones aquí porque predeterminadamente ya me lo pone como un cuestionario. Copiaré primeramente el nombre aquí. ¿Listo?
y me voy a la rueda dentada de configuración, voy a ver en la parte de cuestionarios que está puesto convertir en cuestionario, lo cual me lo convierte como una especie de evaluación. Si yo quiero que funcione como encuesta, voy a quitarle esta opción. En la opción de general, no es necesario, puedo recopilar los correos electrónicos como no puedo recopilarlo. Puedo limitarlo a una respuesta. Quiere decir que tiene que entrar con una cuenta de Google. Si ustedes gustan lo pueden hacer, o como se trata de una simple encuesta, podríamos dejarlo por lo pronto así. Y en la presentación podemos ponerle que envíe otra respuesta, o en este caso no, porque me interesa que pueda enviar una sola respuesta, aunque lo haga varias veces, pero que no esté enviando respuestas allí a cada momento. Como mensaje de confirmación es el mensaje final que le va a salir con respecto a la encuesta. Yo le voy a poner encuesta finalizada. Luego veremos cómo le sale esto al estudiante. Entonces, ¿qué hicimos? No lo pusimos como cuestionario, dejamos con esto en blanco y lo único que nos limitamos a hacer es a poner el mensaje de finalización de la encuesta. Muy bien, listo. De aquí en adelante simplemente es si queremos poner una descripción, encuesta dirigida para obtener datos iniciales del estudiante, etc. Entonces, a lo mejor lo que me interesa en primer lugar es obtener los nombres y apellidos. Yo recomiendo que se tome los apellidos por un lado y los nombres por otro lado de manera diferenciada con el estudiante. Así que mi primera pregunta va a ser apellidos. Lo voy a hacer como una encuesta como una pregunta de respuesta breve. Nada más. Con eso no necesito más. Ya he creado mi primer dato que le voy a recopilar, que son los apellidos. El segundo dato que voy a recopilar de ellos es obviamente los nombres. Así que como quiero exactamente esto y quiero que sea obligatorio, voy a poner así. De esta manera, cuando se envíe el formulario, no va a permitir que dé una respuesta sin haber llenado algo en esto. Puedo utilizar este botón para duplicar esta pregunta con la misma configuración, de esta manera. Y lo único que voy a hacer es cambiar apellidos por nombres. De ahí en adelante, de acuerdo a la planificación que tengamos, la encuesta puede ser dirigida, por ejemplo, a saber si el estudiante tiene acceso a internet o no tiene, si posee computadora, si no posee computadora, y finalmente pondremos algo con respecto también al encuadre, que es una técnica que recoge las expectativas, los temores, preocupaciones y los compromisos del estudiante. Voy a llenar una pregunta con respecto a esto de la siguiente manera. Voy a preguntarle entonces: ¿posees computadora en casa? Esto se puede reducir a un simple sí, no. Y tengo una pregunta de opción múltiple. Esto solamente es para dar una indicación de cómo se hacen este tipo de preguntas. Ahora, por ejemplo, podría tener otra pregunta que fuera con respecto a una escala o rango. Esto se hace de la siguiente manera. Puedo preguntar, por ejemplo, con qué frecuencia accede a redes sociales, si me interesa saber eso. Entonces yo voy a poner una pregunta de tipo cuadrícula de opción múltiple. Vamos a recordar, si es que lo sabemos, que la cuadrícula de opción múltiple y la cuadrícula de casillas de verificación, o más bien la opción múltiple y la casilla de verificación, se diferencian porque normalmente la opción múltiple es cuando se quiere permitir solo elegir una opción de entre las que se le dan, mientras que la casilla de verificación se suele utilizar cuando se va a permitir señalar más de una. Esa es la diferencia. Así que la misma diferencia se aplicará aquí con cuadrícula de opción múltiple y cuadrícula de casillas de verificación. En este caso voy a hacer una cuadrícula de opción múltiple porque voy a hacer varias preguntas, pero todas van a tener una escala. La escala va a ser, en primer lugar, la escala va a ser nunca, poco, frecuentemente, siempre.
Es solamente por poner un ejemplo. Ya pensándolo mucho mejor, las escalas pueden armarse de una manera mucho más técnica. La pregunta sería, ¿con qué frecuencia accedes a estas redes sociales? De una vez esta pregunta se responde solo también el hecho de si tiene esas redes sociales o no. Obviamente, si no tiene acceso a esas redes sociales, la respuesta que se espera es que sea nunca. En todo caso, vamos a poner una lista de redes sociales de las que están más populares. En primer lugar, encabezando siempre está Facebook. Y así tendré pues varios tipos de preguntas. Asimismo, si quiero que me escriban algo más grande, puedo hacer una pregunta de tipo párrafo. En este punto ya he concluido el diseño de la encuesta. Como verán, he hecho todas las preguntas obligatorias. Me puedo percatar por este asterisco que aparece en cada una. Si yo hago clic, veré que está señalado obligatorio. ¿Qué preguntas hice? Pues le he puesto lo que son los apellidos, nombres, cambié la pregunta que estaba poniendo por una mucho más general que me recopila información de una manera más efectiva, donde he puesto señala los equipos y recursos de la lista a continuación que usas para acceder a internet usualmente. Entonces aquí tenemos computadora en casa, computadora prestada, etc. Ustedes la pueden ver ahí. Además, hice este bloque de preguntas, como ya se los expliqué hace un momento, donde tengo un rango, una escala que es nunca, muy poco, poco, frecuentemente, muy frecuentemente y casi todo el tiempo. Eso me dará una idea de cómo es el uso que tiene el estudiante de redes sociales. Con respecto al uso de internet, podemos seguir añadiendo más preguntas simplemente colocándonos aquí donde dice agregar pregunta y podemos poner preguntas de casillas de verificación o preguntas de botón de opción, como lo hemos visto hace un momento. Ya expliqué la diferencia que había en opción múltiple y casilla de verificación. La casilla de verificación me va a permitir o está hecho para que el estudiante, para que el encuestado pueda señalar más de una opción. Así, si es que tanto utiliza celular propio como computadora en la casa, podría señalarme las dos, a su vez que también me dice tengo wifi en mi casa, por ejemplo. Por último, cerramos con 3 preguntas que son las que se aconseja muchas veces para lo que es un encuadre de año, que es con respecto a las expectativas, las preocupaciones y los compromisos. Entonces ustedes verán aquí que tenemos 3 preguntas. La primera que dice, ¿qué esperas de la asignatura de filosofía durante este año? ¿Qué cosas te preocupan acerca de la asignatura? ¿Y cuál es tu compromiso personal para el correcto desarrollo de la asignatura? Como podemos ver, estas preguntas las he puesto como tipo párrafo y también son obligatorias. Si usted quiere ver cómo se va a previsualizar esta encuesta, podemos dar clic en este icono y veremos cómo hay una vista previa. Así se le va a mostrar al estudiante para llenar esta encuesta. Cerramos porque se abrió una nueva ventana y listo. No necesitamos enviar esta encuesta. Si la estuviéramos haciendo aparte, necesitaríamos enviar una dirección o algo así. No la necesitamos porque el estudiante le va a salir la encuesta directamente en su publicación de Google Classroom. A continuación, vamos a ver cómo recibiría el estudiante esta encuesta. Pero antes tenemos que enviarla para los estudiantes. Para eso voy a cerrar la ventana de encuesta de inicio de la asignatura y regresaré. No se preocupen que este blank quiz va a cambiar su configuración si actualizamos esto. Aquí tenemos encuesta de diagnóstico de la asignatura y aquí ya sale esto, ¿no es cierto? Entonces voy a ponerme a editar tarea. Yo veré que se ha guardado como un borrador. Fíjense que está con letras un poquito opacas, apagadas, y me dice la palabra borrador. Puedo meterme a editar la tarea porque aún no se la he enviado. En este momento se envía la tarea hacia los estudiantes y la van a recibir. Ahora sí, vamos a ver cómo la recibe el estudiante a partir de este momento. Como ya lo vimos en la clase anterior, el estudiante tendrá que acceder a su cuenta de Google. Esto lo puede hacer abriendo su correo de Gmail y luego yendo al botón de aplicaciones Google, donde tendrá que buscar, haciendo un scroll, en la opción Classroom. Cuando venimos a la opción Classroom, vamos a ver que encontrará la clase en la que el estudiante se inscribió la vez pasada. Primero, bachillerato, primero A,
Filosofía Primero A con Luis Edgar Sánchez. Aquí veremos que les llega una notificación donde en el tablón me dice: Luis Sánchez Ludeña ha creado una nueva tarea, encuesta de inicio de asignatura. También le va a llegar una notificación por correo electrónico. Y lo que es importante, que se me había escapado decir, existe una aplicación de Classroom para celular que se la pueden descargar de la Play Store y donde simplemente acceden también con su cuenta vinculada de Gmail y van a tener una interfaz para lo que es celular, tanto puede ser para el profesor como para el estudiante, donde va a poder ver de una manera muy sencilla también todo esto, de la misma manera que se está viendo aquí. Debemos acostumbrar que el estudiante venga a trabajos en clase para que no se confunda con cualquiera otra publicación que sale en el tablón, porque esto puede resultar un poco confuso porque se mezclan todo tipo de publicaciones aquí. Así que vamos a trabajo en clase y veremos cómo el estudiante en trabajo en clase tiene el material de inicio del año y tiene la encuesta de inicio de asignatura. Él procederá a abrir esta encuesta de inicio de asignatura, ver tarea, y vamos a ver que al estudiante le salen estas opciones. Ya veremos en otra oportunidad cómo es añadir o crear tarea para añadir trabajos, por ejemplo, hechos en Word o hechos en PowerPoint o hechos en documentos de Google Drive mismo, y otras opciones que veremos más adelante. Aquí podemos ver que salen las instrucciones que le hemos dado y está la encuesta adjunto. El estudiante procederá a hacer clic allí y se llenarán pues sus datos. Obviamente tendremos que decirle que ponga sus nombres completos, ¿no? Estamos aquí. El estudiante vendrá y dirá: bueno, tengo computadora en casa, también tengo celular propio, a veces uso el celular de mis padres, pero normalmente pido wifi. Facebook accedo muy frecuentemente, Instagram muy poco, Twitter muy poco, no tengo TikTok, no tengo Snapchat. Lo siguiente, pues el estudiante tendrá que escribir. Vamos a poner cualquier cosa aquí. Esta es mi preocupación para que se distinga. Ya me comprometo a... Bueno, ahí estará. Una vez que el estudiante haya llenado todo, tendrá que poner simplemente enviar y saldrá el mensaje que nosotros configuramos hace un momento, que es encuesta finalizada. El estudiante podrá dar clic en abrir tarea o puede regresarse y a lo que hacemos abrir tarea, vamos a ver que se actualiza, o si actualizo la página de acá también, se darán cuenta que me sale ya como tarea entregada. Acá no me salía tarea entregada, bueno, ya me sale tarea entregada porque era cuestión solamente de que se actualice. Eso es lo interesante. El estudiante ya no tiene que preocuparse por decir o marcar que ha entregado la tarea, sino que la tarea ya sale automáticamente entregada y nos va a llegar esa notificación a nosotros. Voy a proceder a hacer lo mismo con el otro usuario que tengo y regresaré en un momento a ver cómo el profesor recibe esto. Ya de vuelta en mi cuenta como profesor, podré ver que accediendo a la tarea, aquí en Trabajos en Clase, puedo ver la tarea en la que estoy trabajando y puedo ver que me dice ya una lista, me dice tarea entregada, en este caso cada una de las encuestas. No es necesario en este caso que me vaya ingresando en cada uno de los estudiantes, sino que simplemente puedo ir y revisar la encuesta. Vamos a ver en este momento entonces cómo puedo procesar esos datos de la encuesta. Lo que voy a hacer es abrir esta encuesta. Yo, como dueño de la encuesta, puedo editarla. Yo busco este icono que me permite editar el formulario y puedo ver que tengo dos pestañas, la pestaña pregunta y la pestaña respuesta, donde me indica cuántas respuestas tengo a este formulario. Es importante saber que en la parte de respuestas existe este botón que me permite activar o desactivar esta encuesta. Si yo la pongo allí, no se aceptan respuestas, quiere decir que ningún estudiante va a poder llenar la encuesta a partir de ese momento. Y si yo la abro de nuevo, pues cualquier estudiante o cualquier persona que pueda acceder ahí va a llenar esto nuevamente.
Es importante recalcar que no existe una real vinculación entre el dato puesto en la encuesta y el estudiante que está inscrito en Google Classroom, debido a que no hay una forma eficaz de relacionar esos dos a menos que se tenga G Suite. Es algo de lo que se habló en el video anterior. Como institución educativa, una institución puede generar G Suite en donde ya no se hace que se ingresen libremente los estudiantes a la clase, sino que es la institución educativa la que crea las cuentas personalizadas para los estudiantes y los vincula de manera más estricta y controlada. En esos casos ya se puede vincular directamente los resultados de una encuesta o una evaluación a las cuentas de los estudiantes en Classroom. Mientras tanto no, mientras tanto vamos a tener que dedicarnos a revisar de esta manera como está aquí. Ahora bien, ¿qué tengo aquí? Tengo en primer lugar una pestaña de resumen de respuestas que es ideal para encuestas porque me va a hacer gráficos, me permite gráficos dependiendo del tipo de preguntas, serán gráficos circulares o gráficos de barras o de columnas como en este caso de allí. Además pues me presentan las respuestas. Si en escrito exactamente lo mismo me podría representar simplemente este tipo de respuestas. También puedo hacer una revisión por pregunta. Yo tengo 7 preguntas y puedo ver todas las respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, la pregunta apellidos, tengo un apellido Sánchez y un apellido Fernández. Si me voy a la pregunta ¿con qué frecuencia accedes a estas redes sociales? Puedo ver las 2 respuestas que tengo y si tuviera más respuestas podría ir explorando cada una. Quizás lo más útil sería explorarlo de manera individual. Si yo lo exploro de manera individual, voy a tener a un estudiante aquí, está en este caso Sánchez Rommel, hago clic y accedo al otro estudiante y puedo ver sus respuestas, las respuestas de este estudiante y todo lo que ha puesto. Además, si quiero organizarlo de otra manera, siempre está la opción que vemos aquí, crear una hoja de cálculo. Si yo le hago clic a esta opción, me permite crear una nueva hoja de cálculo que va a tener el mismo nombre y más respuestas entre paréntesis, que me va a juntar todas estas respuestas en una hoja de cálculo para poderlas ir explorando. Eso ya depende de cómo nos resulte más cómodo a cada uno. Aquí estamos viendo que se listarán las respuestas en una hoja de cálculo. Si tengo 40 estudiantes, los 40 estudiantes aparecerán sus 40 respuestas aquí. Esta hoja de cálculo, si quiero volverla a ver, puedo simplemente regresar acá y la hoja de cálculo se creó ¿dónde? Vamos a ver. Recuerden que tenemos en la parte de trabajo en clase, tenemos algo que nos dice carpeta de Drive. Aquí es donde se está guardando en mi Drive todo lo que corresponde a este curso y a esta asignatura. Así que yo puedo ir allí y puedo ver que en el Classroom de primero Filosofía Bachillerato 2020 de primero A, puedo ver que se ha guardado la encuesta con las respuestas y así va a ser por cada una de las diferentes carpetas que tenga Filosofía primero A, Filosofía primero B, etcétera, de acuerdo a cómo yo haya creado. Listo, muy bien. De esa manera pues tenemos los datos de la encuesta. Ahora, ¿cómo hacemos un diagnóstico? El proceso va a ser más o menos parecido, pero esta vez vamos a hacer la prueba de diagnóstico. Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a crear otra vez una tarea de cuestionario, pero esta vez vamos a ponerle evaluación de diagnóstico. Nos demoraremos un poco menos debido a que la mayor parte de cosas que vamos a hacer aquí es casi lo mismo de lo que hemos hecho con la encuesta, pero esta vez va a ser una evaluación de diagnóstico. Pero como esta sí se trata de una evaluación que yo quiero un cierto puntaje, entonces voy a ponerle una calificación. Esta vez lo voy a poner sobre 10 puntos. Pongo qué calificación quiero sobre 10 puntos. Fecha de entrega, puedo ponerle una fecha de entrega. Bueno, eso no lo voy a poner aquí porque queda a criterio. Y lo voy a colocar también en el tema diagnóstico y encuadre. No tengo una guía de evaluación aquí, no necesito porque esto es más para un tipo rúbrica. Las evaluaciones se califican por preguntas, así que no necesitan una guía de evaluación. Y esta vez no lo voy a poner para todos los paralelos, sino que voy a trabajar diciendo, por ejemplo, que
se me pasó por alto ponerlo para todos los paralelos para mostrarles una forma de hacer que se copie una publicación de otro paralelo en caso de que se me haya pasado por alto. Lo vamos a dejar así. Igual que hicimos en el caso anterior, abro Blankquist y voy inmediatamente a cambiarle el nombre a esta evaluación. Voy a poner evaluación diagnóstico, de diagnóstico. ¿Ya? Y procuraré poner el mismo nombre en el título. Ahora, en cuanto a la configuración, aquí sí ya va a depender mucho de qué tan estrictos queremos ser en esta evaluación. En primer lugar, sí debe estar como cuestionario. Ahora, esta calificación la quiero que ellos sepan la calificación obtenida inmediatamente después de cada entrega o luego de una revisión manual. Si yo voy a hacer todas mis preguntas solamente de opción múltiple, es fácil que la computadora las califique automáticamente y tenga una evaluación. Pero en mi caso, yo voy a poner alguna pregunta que no es de opción múltiple, sino es una pregunta de desarrollo, donde el estudiante va a tener que escribir algo y por lo tanto requiere una calificación manual mía. Así que esa es otra variación que le voy a poner aquí, luego después de una revisión manual. También deseo acaso que el estudiante pueda ver en qué se equivocó, cuáles son las respuestas correctas o deseo que vea sus puntuaciones. Quizá lo podamos poner dependiendo de lo que ustedes gusten. Por ejemplo, si no se trata de una evaluación diagnóstica, sino de una evaluación que queremos acreditar de una manera más estricta, quizá no nos convenga poner algunas de estas cosas. Eso ya es a decisión de cada quien. Vamos a general. En este caso, quiero que el estudiante, sí me quiero asegurar que el estudiante solo llene una respuesta. Por lo tanto, voy a poner limitar a una respuesta. Además, voy a poner que tenga recibos de respuesta. Siempre. Esto significa, ¿qué significa esto? Que cuando el estudiante llene su evaluación, le va automáticamente a llegar a su correo electrónico una copia con sus respuestas para que tenga un respaldo. Incluso si le podemos pedir que lo imprima para que lo tenga en su portafolio. Más acá abajo, pues no necesitamos poner ninguna de estas otras dos opciones. Y en presentación, aquí es algo interesante. Podemos hacer que las preguntas se muestren de manera aleatoria, es decir, que no a todos los estudiantes les salga en el mismo orden estas preguntas. Por lo tanto, van a ser un poco diferentes para que, digamos, no se copien o por lo menos no sepan que están en el mismo orden y tengan una sensación de tener preguntas personalizadas. Eso es lo que va a hacer esta opción de aquí. Mostrar barra de progreso puede ser que sea necesario si voy a trabajar con varias secciones. Mi mensaje de confirmación va a ser evaluación finalizada. ¿Ya? Como voy a tener una respuesta de revisión manual, voy a poner la calificación final se verá en su cuenta de Google Classroom. Ese es el mensaje que quiero que tenga al final el estudiante, para que no haya ninguna confusión. Con todo esto configurado, le voy a poner guardar. Ahora bien, la primera parte vamos a hacer solamente de recopilación de datos. Entonces yo le voy a agregar un título llamado datos del estudiante. Voy a poner, igual que en lo anterior, vamos a poner apellidos como respuesta breve, que es un campo obligatorio, y como otra respuesta, nombres. Esto es más para una cuestión de asegurarnos de que si lo vamos a poner en una hoja de cálculo, se ordene por apellidos y luego por nombres, dependiendo de cómo lo quiera manejar. Entonces hago que sea obligatoria, copio, y aquí será nombres. Muy bien, tengo apellidos, nombres, puede ponerle también que le ponga algún otro dato que usted desee, y hasta aquí va a ver la parte de datos.
Como le pusimos que el orden de las preguntas sea aleatorio, esto va a funcionar por sección. En este caso puede ser que le salga primero apellidos, luego nombres, o primero nombres, luego apellidos. Pero no quiero que los apellidos o los nombres me los haga después de una pregunta que ya corresponde a la evaluación. Es por eso que lo voy a dividir en secciones. Para esto voy a crear con este botón, agregar una nueva sección. Y usted va a ver que aparece como sección número 2. En la sección número 2 voy a poner, en este caso voy a poner evaluación. Puedo calificarlo por criterios, por destrezas, para que tenga un cierto orden más riguroso. Evaluación. Destreza con criterio de desempeño. No recuerdo muy bien la destreza que voy a utilizar en este momento, pero me parece que es comprender adecuadamente una lectura. Estoy diseñando una prueba de diagnóstico para la introducción a la filosofía. Entonces a mí me interesa que estos estudiantes medirles el nivel de comprensión lectora que tienen y además qué ideas previas acerca de filosofía tienen. Es lo principal. Además también en una última parte lo que es que puedan redactar de manera adecuada alguna opinión o algún argumento que den. Es lo principal que quiero como evaluación diagnóstico. Así que esas partes va a tener mi evaluación. Lo que les estoy mostrando entonces es cómo crear una segunda sección, donde le haré pues la primera pregunta. Ya vimos cómo hacer estas preguntas. Haré 1, 2, 3 preguntas. En este caso solo lo voy a poner así para poderles mostrar rápidamente a lo que me refiero. Así creo una nueva sección donde pondré evaluación, otra destreza con criterio de desempeño, que será ideas previas sobre filosofía. Aquí también les voy a mostrar algo que puede resultar un tanto útil. Resulta que yo tengo ya una evaluación diagnóstica que la hice anteriormente y que la utilicé, por ejemplo, el año pasado. En ese caso, yo puedo simplemente utilizar esta opción que se llama importar preguntas. Claro, siempre y cuando tenga conciencia de dónde tengo guardado esos archivos. Voy a utilizar esta opción para que vean cómo puedo usarla aquí. Ya, me parece que es este de aquí. Listo, y me salen qué preguntas quiero ponerle. ¿Dónde están? Reconocer el ámbito de alcance de la filosofía. Quiero esta, esta y esta. Importar preguntas y yo voy a ver cómo esas preguntas automáticamente ya se me ponen así y así puedo reutilizar preguntas que haya hecho en una ocasión anterior. Voy a terminar este formulario en este momento para mostrarles. La evaluación ya está concluida. Tiene, como verán ustedes, 5 secciones. Cada sección le he puesto con un criterio de desempeño que se va a evaluar. Ahora bien, una de las cosas importantes que hay que ver es que en la primera parte, que es los datos personales del estudiante, no se está calificando nada, sino que a partir de la sección 2 estamos haciendo una calificación. ¿Cómo yo le digo a la computadora cuál va a ser la calificación de cada respuesta? Simplemente accedo a la pregunta y puedo ver que en la parte de abajo tenemos una opción que se llama clave de respuesta. Hago clic allí y allí en primer lugar yo le puedo señalar cuál es la opción correcta. Le voy a dejar esta que es la opción correcta y además cuántos puntos vale esta pregunta. Podemos ver en la parte de acá arriba, en la parte superior, que aquí me va a decir el total de puntos acumulado que automáticamente se va a ir sumando por cada pregunta que yo le ponga un puntaje. Cuando he terminado de editar esto puedo poner finalizado. También puedo ponerle comentarios a la respuesta por si acaso se equivoca en una evaluación y se le puede decir, bueno, la respuesta correcta así era tal, o con respecto a la respuesta debía haber sido algo como esto. Finalizado esto, lo mismo se ha hecho con cada una de las preguntas de las diferentes secciones y en la última sección le he puesto, y esto es lo que voy a resaltar, le he puesto una pregunta de redacción.
donde me dice elabore una redacción de al menos 150 palabras donde exprese su análisis de la siguiente frase: los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Aristóteles. El estudiante tendrá que hacer una pequeña redacción aquí donde el profesor, en este caso yo, voy a medirle la capacidad que tiene de expresar sus ideas. Obviamente tengo ya una rúbrica o un criterio de evaluación para esto y sé exactamente que le voy a medir como docente. Bien. Asimismo, esto le voy a poner una clave de respuesta 2, pero al no poderle señalar cuál es la respuesta correcta o cómo debería ser una respuesta correcta, esta opción simplemente no me la va a calificar. Es decir, esta prueba me la va a calificar de manera automática solo hasta 8 puntos, pero esta pregunta voy a tener que calificarla de manera manual y eso lo veremos luego. Bien, una vez que tengo la evaluación, como ya les dije, esto se va a enviar a través de la tarea de Google Classroom. Cierro este formulario y lo que hago es crear tarea. Les recordamos que no he puesto esto a propósito, solo para poder ir y ver cómo podría crear esta tarea para los otros cuando me he olvidado de poner aquí. Voy a poner crear tarea y la tarea en este momento se está asignando para lo que es el primero A. Pero el primero B y el primero C se han quedado sin esta tarea. Puedo verla aquí. Puedo ver aquí que está evaluación de diagnóstico, está encuesta de inicio de asignatura y el material para inicio del año. Pero si me dirijo al primero B, en trabajos en clase, voy a ver que no está la evaluación de diagnóstico. Entonces yo puedo decir, bueno, quiero la misma evaluación de diagnóstico. En este caso voy a poner crear y me da esta opción que dice reutilizar publicación. De esta manera yo puedo abrir y voy a decir la publicación que quiero reutilizar está en el primero A. La publicación es la evaluación de diagnóstico. Voy a poner aquí crear copias de todos los archivos adjuntos para que me cree una encuesta para cada uno de estos paralelos, que no me utilice el mismo formulario, sino que cada uno lo voy a revisar de manera diferente. Pongo reutilizar y en este momento me está creando pues una copia de esta actividad que le he puesto al primero A. Como podemos ver aquí, está creada la actividad exactamente y con una copia del formulario. Todo está asignado exactamente igual. De una vez que estoy en esto, puedo decir que también quiero lo mismo para el C. Al A no le pongo porque el A ya tiene lo suyo. En este caso pongo crear tarea y se me va para el primero B y para el primero C la tarea. En ese caso puedo ir entonces a el primero C y puedo ver que se ha creado la evaluación de diagnóstico también para el primero C y he resuelto mi problema de que se me pasó por alto crear esta evaluación para los otros paralelos. Muy bien, ahora vamos a ver cómo lo recibe el estudiante. Como se explicó anteriormente, el estudiante accederá a su Google Classroom, ingresará a la clase respectiva, irá a trabajos de clase y encontrará ahora sí la evaluación de diagnóstico con las indicaciones adecuadas que tendrá que ponerle el docente. Ahora, lo que tiene que hacer el estudiante, recuerden que dice tarea asignada. El estudiante tiene que asegurarse que diga tarea entregada. Con eso ha entregado su tarea. El estudiante va a ir a abrir la evaluación y va a llenar las respuestas. En este momento las voy a llenar rápidamente, no los voy a aburrir con el llenado de la evaluación. Solamente les voy a mostrar la primera parte y luego la completaré. Vamos a la siguiente sección. Les recuerdo que las preguntas van a salir en desorden, por eso no se les ha puesto un número de pregunta. Aquí se llenará, vamos a contestar cualquier cosa. No me voy a poner a hacer esto de manera completa como ya les dije. Estoy contestando sumamente al azar y me irá a la última pregunta, donde el estudiante procederá a llenar su redacción. Ya veremos cómo el profesor va a explicar esto. Lo mismo haré con el siguiente estudiante. Voy a poner enviar y aquí quiero que se vea algo. La evaluación de diagnóstico ha sido entregada. Pongo abrir tarea y ahí tiene.
¿Qué va a suceder si el estudiante quiere ingresar nuevamente a la evaluación con el mismo correo electrónico? Dice ya has respondido. Exacto. Entonces ya está. Eso se consigue señalando que solo se permita una vez. Muy bien, el estudiante va a tener que percatarse que dice tarea entregada. Ahora, el otro estudiante también ha llenado su evaluación. Vamos a ver cómo el profesor va a revisar esto. Una vez que los estudiantes han llenado ya la evaluación de diagnóstico, puedo venir a la configuración y revisarla tal como hicimos con la encuesta anterior. Vamos a trabajos en clase, abro la evaluación de diagnóstico, pongo ver tarea. Puedo ver que ya me han entregado tarea entregada, pero aquí sí me sale para poner una calificación. Como podrán ver, la calificación que han sacado los estudiantes, aunque ya tienen sobre 8 por lo menos porque falta una calificación manual de la última pregunta, igual no pasa automáticamente acá. Esto se debe a que como no están bajo una configuración de G Suite como ya he explicado, entonces no hay esa conexión directa, pero sin embargo podemos ir revisando y ponerla manualmente la calificación nosotros en este punto de acá. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a abrir la evaluación de diagnóstico. En primer lugar, les decía que hay que venir acá donde dice editar este formulario y ahí podemos explorar las respuestas. Además, puedo decir, ya se terminó el plazo. El que no hizo hasta este punto, pues ya se quedó sin hacer esta evaluación y la puedo desactivar. Una vez que hago esto, pues seguramente me interesa revisar los resultados individuales. Les recuerdo que la última pregunta no se califica automáticamente. Podemos ir viendo las preguntas del primer estudiante que contesté por contestar, si ustedes recuerdan, y allí pueden ver la calificación automática que va adquiriendo cada pregunta. Es un récord de haber contestado todas mal, eso sí. Pero la última pregunta, vaya, aquí se ha puesto una pregunta al azar de una manera adecuada. La última pregunta está sin calificar. Vamos a suponer que esta pregunta ha sido medio bien contestada y como vale 2 puntos, yo le quiero colocar 1 punto. Así que, ¿cómo hago esto? Simplemente me ubico aquí porque es una pregunta que no tiene calificación, como podemos ver, y le voy a poner 1 punto. Es importante que después de ponerla, venga y haga clic en guardar. Veamos que el estudiante acá arriba, hasta este momento, tiene 2 sobre 10, más 1 punto que le pongo aquí, pongo guardar y ahí tenemos el 2 sobre 10, pero se ha guardado solamente cuando le puse el botón guardar. Ahora vamos a ver el siguiente estudiante que ya me preocupé por contestar de una mejor manera. El segundo estudiante tendrá, como ustedes ven, todas bien contestadas, excepto la última. Por lo tanto, arroja una calificación de 8 sobre 10 puntos. Me percato que su redacción cumple con los criterios establecidos, así que le colocaré 2 puntos, procederé a guardar y completa 10 sobre 10. De la misma manera como vimos anteriormente, puedo abrir una hoja de cálculo y allí estarán acumuladas todas las respuestas. Se abrió la hoja de cálculo y puedo ver que aparte me dice la fecha y hora exacta en que fue enviada la evaluación de diagnóstico y la puntuación alcanzada por cada uno de ellos. Con esta información yo puedo simplemente venir e ir colocando esta puntuación acá de la siguiente forma. Veo que el primer estudiante tiene 2, el estudiante de aquí tiene 2 sobre 10 y el otro estudiante ha tenido 10. Entonces le coloco y es así de fácil. Ahora sí, esto se guarda como un borrador. Yo voy a señalar esto para que la respuesta quede guardado ya no como borrador, sino definitivamente entregado al estudiante. Entonces lo que voy a poner es señalar los estudiantes y voy a poner enviar. En este momento puedo enviarles un mensaje diciéndole han contestado a tiempo, solamente para demostrarles que hay cómo ponerle un mensaje a las personas que estoy devolviendo en bloque. Pongo enviar y en este momento las notas son otorgadas hacia los estudiantes que podrán
ver y revisar que tienen ya un trabajo calificado, donde podrán ver la calificación que han obtenido. Y eso sería todo hasta este punto. Hemos revisado entonces cómo empezar el año haciendo una evaluación de diagnóstico y una encuesta de inicio del año. Para la próxima clase abordaremos ya cómo hacer actividades en cuanto al proceso educativo continuo del estudiante a lo largo de la asignatura. Por ahora ha sido todo, me despido. Muchas gracias por su atención.